En todo el mundo, en especial en México, la religión de cualquier tipo, en especial la católica, es la que más abunda en nuestro país, por lo cual el día de hoy escucharás algunas de las historias más aterradoras y extrañas sobre la religión, iglesias, esculturas, etc. Sin más que decir, hoy te presento experiencias aterradoras con la religión. Tengo una amiga que me contó que antes su familia era católica y creían mucho en San Judas Tadeo, pero en una ocasión su mamá vio cómo se movió una figura de San Judas. Desde ese entonces, su mamá le tiene miedo y cambiaron de religión. Mi sobrino, cuando era pequeño, le daba mucho miedo un San Judas Tadeo que mi papá tenía en la casa. Mi sobrino cuenta que un día lo mandaron a traer algo en el cuarto de mis papás y que, cuando pasó junto a San Judas, este movió la cabeza y le empezó a hablar. Mi sobrino, del susto, salió corriendo. Por mucho tiempo ya no quiso pasar por ahí, ya que cuenta que, cuando pasaba, la estatua lo seguía con la cabeza y le susurraba cosas. Hace 21 años, yo tenía 3 años, esa figura de ahí estaba en mi cuarto, donde dormíamos mi hermano, que en paz descanse. Y yo vi moverse a ese crucifijo y al Cristo clavado en él, hablarme. De mis gritos, mi hermano se despertó y, al verlo hablar, también comenzó a gritar, hasta que llegaron mis padres y se dejó de mover. Nos mudamos muchas veces de casa y yo nunca quise que pusieran esa estatuilla cerca de mi cuarto. No recuerdo qué hacía yo despierto, solo recuerdo que lo que dijo fue: ¿por qué temen? No deben de tenerme miedo, con una sonrisa. Hasta hace poco, nunca había dudado de la veracidad de lo que vi entonces. Aunque desde hace un año comencé a dudar de ello, puesto que nunca más lo volví a ver haciendo algo. Aunque debo admitir que, como está en la sala, cuando ya es de noche y debo subir a mi cuarto y está todo apagado, sí me da culo, jaja. Esta historia ya la he contado antes, pero como ando desquacerada, ahí va. Cuando yo estaba en secundaria, estaba en colegio religioso y, en mi salón, teníamos una imagen de Jesús muy grande al frente de donde nos sentábamos. Cada vez que empezábamos clases o regresábamos al salón de recreo o deportes, nos persignábamos. Bueno, el caso es que esa imagen tenía algo, ya que, en lo personal, cada vez que estaba escribiendo, pues sentía la necesidad de voltear a verla. Bueno, un día, al llegar a clase, la imagen no estaba y se nos hizo raro, pero pues así quedó. Más tarde fue una religiosa a hablar con nosotros y nos preguntó si no veíamos algo raro en esa imagen, y fue ahí donde todas coincidíamos en que sentíamos cierta atracción por verla, como si te llamara. La religiosa nos explicó que ella se dedicaba a ver las cosas ocultas. La verdad, no recuerdo cómo se llama esa rama que ellas estudian, pero pues que, al pasar por el salón, había sentido como que la imagen le llamaba y, pues, ella rápido fue por el agua bendita y el cuadro se cayó. Así que nos lo habían retirado y que lo iban a estudiar. Jamás nos lo regresaron. Bueno, a mí, mi esposa me contó algo y me pidió no divulgarlo, jajajaja, pero soy bien chismoso. Prepárense porque aquí les va. Mi esposa es de un pueblito cerca de Catemaco. Aquí, la neta, pasan cosas y me consta, bastante paranormales. Bueno, ella fue monaguilla en su niñez. Aquí se celebra a la Virgen del Carmen, que, si buscan en Google, es famosa porque se apareció en Catemaco. Bueno, la trajeron al pueblo y me contó que justo había terminado una misa cuando se le olvidó su suéter y regresó por él a la iglesia, donde obviamente ya todos habían salido. Y dice que la Virgen le habló, que con sus manitas le decía: ven, no temas, acércate a mí. Obvio, salió cagada de miedo de ahí y no quiso regresar hasta que una señora que está muy metida en la iglesia fue a verla a su casa porque, según ella, la Virgen le dijo que la llamara. Esa señora tiene algo que le dicen don, que puede hablar en lenguas o algo así. Lo más cagado de todo esto, es que mi esposa no le había dicho a nadie, jajajaja. O sea, ¿cómo supo la señora? Para no hacerlo más largo, dice ella que se animó a ir y entró junto con la señora a ver a la Virgen y, cuando la tocó, sintió mucha luz. Y esta señora le dijo que ella posee el don de la sanación, que se dejara ayudar para poder desarrollarlo.
A lo cual, al ser muy chica, pues le dio miedo y ya no regresó. Y fin. Lo que sí les puedo asegurar es que una vez yo me sentía muy ansioso y ella empezó a orar mientras estaba en sus piernas, y pude sentir una energía muy cálida en ella. Cuando era niño, de apenas 4, 5 años, dormía con mi mamá. Enfrente de la cama estaba un ropero y, arriba del mismo, mi jefita tenía una estatua mediana de un Cristo crucificado, muy antiguo, que había pertenecido a mis abuelos. Y cuando dormía, yo me le quedaba viendo a ese Cristo siempre y ya me ganaba el sueño. Pero recuerdo clarito que, en una ocasión, ese Cristo de pronto empezó a respirar, inflando su pechito en cada respiración, y yo, en mi inocencia de niño, solo me le quedé viendo. Y se los juro que veía que la estatuilla cobraba vida y se bajaba de la cruz, y estaba merodeando ahí encima del ropero. Me le quedaba viendo hasta que me quedaba dormido. Y así, varias veces me tocó verlo. Y ya un día, así bien al azar, les conté a mi mamá y hermanos lo que veía en las noches y solo me miraron raro, jaja. Pero juro que recuerdo muy clarito cómo se movía esa estatua y cobraba vida, así como si fuera Toy Story. A la fecha, aún me sigo preguntando lo que veía. Ese Cristo aún sobrevive por ahí, en unas viejas cajas, ya todo roto y viejo. Vengo a contar el mío porque neta jamás lo olvidaré. Para contexto, desde que yo era una niña me acuerdo que todas las imágenes de Dios en la cruz me dan muchísimo miedo y no me gustaba ir a la iglesia porque ahí está enorme. TBH, desde siempre me han dado miedo, hasta la fecha, y cuando estaba chiquita siempre me dormía en las iglesias para no ver. Ahora sí, cuando era chiquita, tipo unos 6 años, fui a la iglesia con mi abuelita y mi mamá. Me acuerdo que fue en Navidad porque se llevan a los niños a bendecir o algo así. Bueno, resulta que esta iglesia ya tiene sus años y hay como una tipo imagen, escultura. Pero es donde Jesús está acostado en una vitrina, no sé si la han visto. Pero pues esta vez, como había mucha gente, no me dio miedo. Pero entonces me fui a asomar a ese vitral y vi, pues, esa escultura de Dios acostado y con los ojos cerrados, creo que representa cuando lo bajan de la cruz, la verdad no sé. Yo lo vi y dije, oh. Y mi mamá después me dijo que sí le quería meter una moneda porque en eso se podía, y yo dije que sí. Entonces me acerqué yo solita y tiré la moneda y, de verdad, les juro, es una imagen que tengo marcada y es como si lo viviera de nuevo. Vi cómo esa imagen abrió y cerró los ojos, porque me quedé viendo que cayera la moneda y, en eso, esa imagen hace eso. De que hasta tipo súper rápido y yo neta me saqué de onda horrible. Me acuerdo salir corriendo de la iglesia y con mi papá a contarle, y me dijo que seguro estaba programado para hacer eso. Y yo, no hay manera. La verdad, hasta contándolo, me acuerdo y me da muchísimo miedo y me llega una vibra rara. Pero neta, yo me acuerdo y estoy segura de que no lo soñé. Desde ahí no me gusta para nada ir a iglesias, me dan muchísimo miedo por eso. Esto pasó hace ya casi más de medio año atrás, si no me equivoco. Con mis abuelos se tiene la tradición de recibir a los pastores, con comida y bebida. Tengo entendido que esta celebración es para los niños Dios y, en esa ocasión, pues se tenía que tener la comida lista, pero fue todo lo contrario. Aún no estaba y los pastores estaban por llegar y, pues, ahí la gente que fue a ayudar a la familia, renegando. Y, de la nada, el niño Dios que teníamos en casa, lo teníamos en un altar, y de la nada la boca la torció, como gesto de fuchi, de algo desagradable. Y una señora, junto con otra tía, dijo: el niño se enojó y no le gusta que estén renegando por esto. Y otra persona lo quería arrullar y no se dejaba salir del altar. Se atoraba entre el heno o las lucecitas, cosas así. Y no lo pudo sacar del altar, hasta que se pusieron a hacer rápido la comida y llegaron los pastores y eso. El niño Dios ya se veía normal. Y sí, tenía así el gesto como de molestia. Cuando tenía unos 17 años, fuimos a Jalacingo, Veracruz, a visitar a Padre Jesús. A mí no me gusta ir a la iglesia y, en esos momentos, estaba pasando por una depresión y estaba muy rebelde con mis papás.
Total que mis padres llevaron a mi abuelo a ver a la imagen principal y yo me quedé dando vueltas en la iglesia. Esta está repleta de imágenes iguales a la de la foto, unas grandes, unas pequeñas. Hubo una pequeña en particular que llamó mi atención. Al acercarme, vi que la sangre que escurría de su corona se veía fresca y, pues, pensé, lo acaban de pintar. Así que se me hizo fácil pasarle el dedo y probar la pintura y, para mi sorpresa, cuando la probé me supo a sangre real. Al voltear a ver la imagen, le estaba saliendo sangre de los ojos. Fui a ver a mi hermana para enseñarle y no pude encontrar la supuesta imagen. Hasta el día de hoy, solo he regresado 2 veces y jamás la he vuelto a ver. Mi momento ha llegado. Contaré una anécdota que, si no da miedo, sigo sin explicarme qué fue lo que sucedió. No me considero católica o creyente de una religión. Sin embargo, por el contexto cultural en el que crecí, mis abuelos sí son muy religiosos. Hace unos años, mi abuelita paterna le regaló a mis padres un niño Dios. Tienen como costumbre, en la cena de Nochebuena, arrullarlos. Mi mamá lo tiene en su habitación, junto con otro niño. Un día que me levanté temprano para irme a trabajar y entré al baño a lavarme los dientes, me percaté de que estaba en el lavabo la figura del niño Dios que le habían obsequiado a mi mamá. La realidad es que no le tomé importancia. Pensé que seguramente mi mamá iba a limpiarlo y lo dejó ahí. De camino a casa, mis papás me marcaron que habían salido y que también apenas iban de regreso a casa, así que acordamos un punto para vernos y regresar juntos. En eso, mi papá nos iba platicando que le costó mucho trabajo dormir, que incluso se despertó constantemente porque él aseguraba que mi mamá estaba haciendo mucho ruido para salir al baño, lo cual ella negó completamente, diciendo que estaba completamente dormida. Pero mi papá aseguraba que él escuchó cómo abrieron la puerta. Al llegar a casa y al momento de entrar, mi mamá sube a su habitación. Yo estaba acomodando mis cosas en el comedor cuando baja y me pregunta si yo movía al niño Dios, lo cual pensé que me estaban haciendo una broma. A lo cual yo me empecé a reír y le dije que estaba en el baño del comedor. Ella me devolvió la sonrisa y me dijo, "Tú fuiste quien lo bajó, chistosa". A lo cual le dije que me estaba riendo porque pensé que ellos me estaban jugando una broma. Sin decirme nada, se dirige al baño y sale con la figura, diciéndome que ya les dijera que les hice una broma, pero la realidad es que no fue así. Nos sacó mucho de onda y no tenemos una explicación lógica, y mucho menos de por qué estaría en el baño. Aunque a veces sigo pensando que me hicieron una broma. Mi momento cuando tenía aproximadamente unos 7 años, viví un tiempo con mi abuelita materna. Ella tenía, en la cabecera de su cama, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La imagen estaba de perfil, no se le veía completamente la cara. Ese día, no sé por qué, decidí quedarme dormida del lado donde van los pies, por lo que la imagen me quedaba de frente. Eran como las 6 a.m., apenas estaba amaneciendo y, como queda cerca la iglesia de casa de mi abuelita, me desperté por las campanadas de la iglesia. Y cuando miré la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, se estaba riendo a carcajadas. Solo me quedé sorprendida, viendo un momento cómo abría grande la boca y movía su brazo y su pecho de las carcajadas que tenía. No se escuchaba voz, solo era la imagen riendo a carcajadas. En cuanto pude, salí corriendo a despertar a mi abuelita para contarle lo ocurrido y no me creyó. Me dijo que estaba soñando, que solo había sido un sueño, pero yo sé que fue real. En otros grupos ya antes lo había contado y salieron personas que, para mi impresión, les había pasado lo mismo con dicha imagen. Esta imagen la tomé de la web, pero es muy parecida a la del cuadro de mi abuelita. Pocas personas me han creído, y es que yo tenía una foto que le tomé a mi niño Dios como prueba, pero la calidad estaba pésima, más allá del teléfono que tenía a mis 14 años. Algo que me cuestiono es que, aún así, no tenía por qué verse tan mal. Ya se me perdió totalmente la foto con los cambios de celular y así. Pero, más o menos por las fechas antes del día de la Candelaria, pues todos los años mi mamá mandaba a hacerle retoque al niño para llevarlo bonito a la iglesia. Total, que recién se lo habían entregado, muy lindo, con su color en las chapitas y así.
Por esos días había muchos pedos en mi casa, porque, violencia intrafamiliar, además de cuestiones económicas, y yo me encontraba mal por pasar todo eso. El niño Dios siempre ha estado en mi habitación y ahí lo siguieron dejando. Total, ya que un día, barriendo y haciendo limpieza, le noté que tenía una lágrima que le había despintado las chapitas, pero era una lágrima muy marcada y totalmente corrida, como si la imagen de verdad hubiera llorado. Solo la tenía de un lado, ya ni me acuerdo cuál. Yo le dije a mi mamá y ella lo vio. Me creyó, se asustó y enseguida, al otro día, lo mandó a retocar porque decía que no le gustaba verlo así. Y pues nada, ya lo llevamos a misa y todo bien. Cuando yo lo llego a contar, no me creen, pero pues como mi mamá lo vio y confirma, sí. XD. Hace años, mi mamá acostaba al niño Dios. Recuerdo que el padrino sería por primera vez un primo. Dicho primo era conocido por ser creyente de la Santa Muerte, que, aclaro, eso no te hace mala persona. Tenía su cuarto lleno de imágenes y eso, pero él sí lo era. Se supo que tiempo después golpeó a varias novias, a sus hermanas, amenazó a mi mamá, etc. El día del rosario, él tomó al niño Dios y, en cuanto lo tocó, se le cayó la cabeza. Lo que más nos sorprendió fue que ya lo había agarrado mi mamá, otra tía, etc. Y no se sentía frágil o algo así. Todos en la familia nos sorprendimos y yo, en lo personal, sí me asusté. Y en ese momento, él se paró y se fue. Gracias a Dios, ya no convivo con él. Siempre me dio muy mala vibra. Desde pequeña, mi madre me guió por la religión cristiana. Recuerdo que tenía 7 años cuando una noche estábamos en la iglesia y el pastor llamó a mi mamá y a otras personas a orar en el segundo piso. Mi mamá estaba escalando para ser una líder en la iglesia, por eso la llamaron a ella y a otras personas que iban por el mismo rango. Al llegar al segundo piso, entramos a una de las habitaciones y ahí vi sentada una muñeca grande. Era casi de mi tamaño. Yo no entendía por qué entrábamos a esa habitación con esa muñeca. Se sentía el ambiente turbio y pesado. El pastor les dijo que nos tomáramos todos de la mano para empezar a orar, pues la muñeca tenía una presencia diabólica incorporada. La verdad, no me sentía bien en esa habitación. Sentía un escalofrío por todo el cuerpo. Bueno, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y empezamos a orar. Bueno, yo, al ser tan pequeña, no me concentraba en lo que hacían. Abrí los ojos y vi hacia la muñeca, y ella también los abrió. Fue algo muy espeluznante. Cuando todos abrieron los ojos, al momento de terminar la oración, se percataron de que la muñeca tenía los ojos abiertos. Mi madre la cargó y se la llevó al primer piso y la encerró en un baño con llave. Me contó que, al momento de cargarla, sentía como si estuviera cargando una persona. El baño se encontraba a donde hacían las reuniones. Cada vez que iba, solo al pasar por ese baño se sentía una presencia maluco. Hasta donde recuerdo, la encerraron porque debían esperar llevársela para otro lugar a quemarla. Hasta ahí supe de esa muñeca. Cuando era niño, mi abuela tenía en su cuarto una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de barro o algo así, la pura cabeza. En una ocasión, me mandaron por algo al cuarto en la noche y, cuando entré, la figura empezó a gesticular y mover los ojos, hasta que de su boca salió un "Ven, acércate". Obviamente, salí corriendo y le dije a mis papás y a mi abuela, y pues no me creyeron. Incluso una tía me comentó que, si me había pasado eso, era una bendición. Y, nombre, pura verga, a mí me dio mucho miedo. Me pasó muchas veces más, pero ya no lo dije. Solo salía corriendo. Cabe mencionar que en la casa de mi abuela pasaban cosas paranormales. Veían fantasmas de la revolución y sombras. Decía mi abuela que era porque la casa estaba a un lado de la vía del tren, y decía que ahí iban a colgar a los rateros. A mí me dan mucho miedo las figuras religiosas y, cuando nació mi bebé, una amiga de mi suegra nos regaló una figura del niño Dios. Creo que era el niño de la salud, algo así. Mi esposo la tenía en la mesa del comedor, ninguno de los dos somos religiosos, y a mí me daba mucho miedo tenerlo ahí porque sentía que me veía mientras comía.
así que decidí taparle la cara con una servilleta. Le hice como un pañuelo y se lo pegué con cinta. Así duró como 2 semanas, hasta que, de pronto, se le cayó. No entendía por qué la cinta todavía tenía pegamento y no había alguna corriente de aire tan fuerte como para que se despegara solo. Pues nos dimos cuenta de que le salieron ojeras a la figura. Se le veían los ojos hinchados, como si estuviera cansado. Como a la semana, de la nada, se cayó de la mesa y se rompió justo del cuello. Quedó decapitado el niño Dios. Después nos mudamos y se perdió entre las cosas. Hace poquito lo encontramos y mi esposo, para molestarme, puso la cabeza encima de una alcancía de jirafa. Pues igual, de la nada, se cayó la cabeza y se rompió, pero la cara no se rompía. La pisé para destrozarla de una vez por todas, pero seguía quedando la parte de los ojos entera. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya gustado y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté prepararlo. Si fue así, te invito a que apoyes el canal dejando tu like y suscribiéndote, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.